En todas estas condiciones, las erosiones o las ulceraciones de la mucosa se dan cuando se sobrepasan los efectos cáusticos de los factores agresivos, ya sea el ácido, la pepsina o la bilis, cuando estos sobrepasan los factores defensivos de la mucosa gastrointestinal, que básicamente comprenden la secreción de moco y bicarbonato, y también la secreción de prostaglandinas, el flujo sanguíneo y los procesos de restitución de la mucosa, y también la regeneración cuando ocurre una lesión celular. Bueno, también se dice que más del 90% de las úlceras pépticas son causadas por una infección de la llamada bacteria Helicobacter pylori, o también se le atribuye al uso de los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, los AINES. También los medicamentos utilizados en el tratamiento de los trastornos acidopépticos se pueden dividir en dos clases: en los agentes que reducen la acidez intragástrica y los agentes que promueven la defensa de la mucosa. Siguiente. Ok, ahora hablando de los agentes que reducen la acidez intragástrica, que era uno de los dos tipos de agentes que era derivado del tratamiento de las enfermedades acidopépticas. Bueno, primero hay que mencionar las células y los receptores. Tenemos a la célula parietal, que contiene receptores para la gastrina, la CCKB, también la histamina y acetilcolina. Pero bueno, básicamente cuando la acetilcolina de los nervios postganglionares vagales y la gastrina, que es liberada a la sangre desde las células G antrales, cuando estas dos se unen a los receptores de las células parietales, causan un aumento en el calcio citosólico, que a su vez va a activar las proteínas quinasas, que van a estimular la secreción ácida. Y bueno, esto pasa en la superficie canalicular. También en las proximidades de las células parietales se encuentran células endócrinas intestinales llamadas células de tipo enterocromáfinas, o también por sus siglas ESL. Bueno, estas células también tienen receptores para la gastrina y la acetilcolina, que van a estimular la liberación de histamina. Entonces, la histamina se une al receptor H2 en la célula parietal, lo que va a resultar en la activación de la adenilciclasa, que va a aumentar la adenosina monofosfato cíclica intracelular, o por sus siglas CAMP, y va a activar las proteínas quinasas que estimulan a la secreción ácida. Y esto es lo que veíamos en otras clases, en los videos de las células, de cómo son los receptores y qué se libera en su proceso. Y bueno, en los humanos básicamente se cree que el efecto principal de la gastrina sobre la secreción de ácido está mediado indirectamente a través de la liberación de histaminas de las células enterocromafines, y más que a través de la estimulación directa de las células parietales. Y bueno, eso es lo que intenté graficar y enlistar ahí. Siguiente. Bueno, y entre los agentes que reducen la acidez intragástrica, como mencionaba antes en el título, entre estos están los antiácidos, los antagonistas de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones, que vamos a entrar más a fondo siguiendo la exposición. Siguiente. Bueno, y entre los agentes protectores de la mucosa gástrica va a estar el sulcalfato, los análogos de las prostaglandinas y los compuestos de bismuto. Y bueno, siguiente. Bueno, de ahí puse un listado de fármacos dirigidos hacia el aparato gastrointestinal, que es simplemente para mejorar como que el entendimiento y tener un listado más fácil para estudiar y para entender la organización que tienen los fármacos y que están involucrados para cada cosa que ocurre en el aparato gastrointestinal, hablando propiamente de cada patología. Entonces aquí podemos ver los fármacos que estimulan la motilidad gastrointestinal, los agentes antidiarreicos y los laxantes. Siguiente. Siguiente, ahí está. Y los agentes antieméticos, los para hemorragias, y bueno, etcétera. Siguiente. Bueno, ahora eso. Siguiente.
Ya se le toca a mi otro compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre ese tema. Ya, primero quiero hablar voy a hablar sobre los fármacos reguladores de la acidez gástrica. Y antes de hablar de esto, voy a hablar un poco de cómo funciona todo la acidez gástrica, cómo se secreta. Entonces, la secreción del ácido gástrica se va a estimular por medio de estas tres componentes: acetilcolina, la histamina y la gastrina. La unión de la acetilcolina, la histamina o gastrina al receptor va a provocar la activación de proteinasas que a su vez van a bombear iones de hidrógeno hacia la luz del estómago a cambio de iones potasio. Siguiente. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los receptores H2? Los de receptores H2 se los van a encontrar en la membrana de la célula parietal de la mucosa gástrica, células musculares lisas de vasos, células miocáricas del nodo sinusal, diversos leucocitos, hemastocitos, células basófilas y en el sistema nervioso central, que hay tres tipos de receptores. Aunque los antagonistas del receptor H2 bloquean la acción de la histamina, que es lo que va a producir esto de la acidez gástrica, todos los receptores, su principal uso va a ser inhibir la secreción ácida gástrica. El bloqueo competitivo de la unión de la histamina de los receptores H2 por parte de este fármaco va a reducir las concentraciones de monofosfato de adenosina cíclico y la secreción de ácido gástrico a su vez. Siguiente. Tras una sola dosis de los 4 fármacos que se utilizan en Estados Unidos con este fin, son cimetidina, ranitidina, famotidina y nisatina. Siguiente. Entonces, los usos terapéuticos vamos a tener que son dos, o bueno, más que todo en estos casos. Úlcera péptica, los 4 fármacos son igual de eficientes, pero si dejan de tomarse, son recurrentes, o sea, vuelven a salir la úlcera. O por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en que en dosis bajas de antagonista H2, que son estos fármacos que están aprobados para, según Estados Unidos, para vender, que tú vas y tú compras ahí en CVS o Walgreens, van a mejorar, pero en el 50% de los pacientes no mejoran. Entonces, con la salida esta de inhibidores de bomba de protones, es mejor que el paciente tome, que sea un omeprazol o lo que va a hablar mi compañero más adelante. Y también dentro de este 50% de que no alivia el dolor, los que alivian tienen que esperar por lo menos 45 minutos para que aparezca. Siguiente. Ya, la farmacocinética de la cimetidina se va a administrar por vía oral, se distribuye ampliamente en el organismo, 30% es inactivada lentamente por el hígado, 70% por excretada por la orina. Tiene un efecto adverso y los otros lo voy a decir al final. Este aquí es más de la cimetidina, que va a inhibir el citocromo P45.0 y puede entencer el metabolismo de diversos fármacos. Siguiente. La ranitidina, en comparación a la cimetidina, es de acción más prolongada, 5 a 10 veces más potente, genera unos efectos adversos mínimos y no produce acciones antiandrogénicas. Siguiente. La famotidina es 3 a 20 veces más potente que la ranitidina y 20 o 50 veces más potente que la cimetidina. Y la nisatina son similares, estas se metabolizan en el hígado y se elimina principalmente en el riñón. Debido al metabolismo del primer paso de la nisatina, su biodisponibilidad es casi el 100%. Siguiente. Entonces, los efectos adversos vamos a tener que ocurren a un pequeño número de pacientes, generalmente no obliga a suspender la administración. Estos efectos adversos se pueden considerar que son cefalea, mareo, diarrea, mialgias. Efectos adversos sobre el sistema nervioso, confusión mental, alucinaciones. La cimetidina, este es otro efecto adverso que aparte de inhibir el citocromo P450, perdón, actúa como andrógeno, antiandrógeno, no esteroide, y puede producir también efectos de tipo endocrino que consisten en ginecomastia, galactorrea y disminución de las cifras de espermatozoides. Y la famotidina, a excepción de la famotidina, todos los demás fármacos de este tipo inhiben el metabolismo gástrico del primer paso de etanol. Siguiente. Gracias. Ok.
Volví. Ya, a ver, creo que continúo yo. Okay. Ah, no, sí continúas tú, dale. Perdón. Anteriormente. Comediante. Ok. Bueno, ahora les voy a seguir hablando de las úlceras pépticas. Y bueno, primero que nada hay que mencionar que no se conoce bien la patogenia de la enfermedad a un 100%, pero se reconocen varios factores causales importantes, como los que hablábamos el otro día en práctica. Entre estos está la administración de los fármacos antiinflamatorios no esteroides, los AINES, un tipo de infección por la bacteria gram negativa Helicobacter pylori, hipersecreción del ácido clorhídrico y la capacidad insuficiente de defensa de la mucosa frente al ácido gástrico que puede ocurrir. Siguiente. Ok, el tratamiento que está dirigido hacia las úlceras pépticas, según los enfoques del tratamiento, son en primer lugar erradicar la infección por Helicobacter pylori, reducir la secreción ácida por medio de la administración de antagonistas al receptor histamínico H2 o algún inhibidor de la bomba de protones, o mejor dicho, ambos también, o sea, en conjunto. Y finalmente, administrar sustancias que protejan la mucosa gástrica y que eviten que se lesione, como el misoprostol y el sulcrafato, pero más adelante se entrará más en detalle de esto. También hay que recalcar que si los pacientes no toleran los tratamientos descritos, otra opción sería neutralizar el ácido gástrico con antiácidos no absorbibles. Bueno, ahora sí vamos a proceder a dividir los fármacos que están dirigidos para cada enfermedad de ácido péptica. Entre los fármacos para tratar las úlceras pépticas están los siguientes. Antimicrobianos. Siguiente. Ok, primero que nada hay que tener en cuenta que el diagnóstico, o sea, el tratamiento óptimo para los pacientes con la enfermedad ulcerosa péptica, ya sea duodenales o gástricas, infectados por H. pylori, requiere el uso de antimicrobianos. Para documentar esta infección se utilizan la biopsia endoscópica de la mucosa gástrica o diversos métodos no invasivos como la serología y el análisis de aire expirado después de administrar urea marcada, o el test del aliento, como también se llama. Siguiente. Bueno, y dentro del tratamiento, como ya mencioné, la erradicación del Helicobacter pylori es la primera opción, o lo primero que se busca, y bueno, esta logra la rápida curación de las úlceras pépticas activas con bajos porcentajes de recurrencia. La erradicación con éxito del Helicobacter pylori es de un 80-90% y es posible con diversas combinaciones de antimicrobianos. En la actualidad se efectúan series de un tratamiento de 2 semanas, de un tratamiento triple, o sea, un inhibidor de la bomba de protones más metronidazol o amoxicilina más claritromicina, o un tratamiento cuádruple que es saliciliato de bismuto más metronidazol más tetraciclina más un inhibidor de la bomba de protones. Y con eso se consigue habitualmente una curación del 90% o incluso más. También se dice que las sales de bismuto no neutralizan el ácido gástrico, pero estos ayudan a inhibir la pepsina y aumentan la secreción de moco, ayudando a formar esa barrera que se opone a la difusión del ácido en la úlcera. Siguiente. Y bueno, como puntos importantes, el tratamiento con un solo antimicrobiano es menos eficaz. Tiene una erradicación, se dice, del 20-40% y puede incluso darse una resistencia antimicrobiana. Y no se recomienda en lo absoluto esto por obvias razones. Tampoco se recomienda cambiar los antibióticos, es decir, como está aquí graficado, no se puede sustituir amoxicilina por ampicilina o claritromicina por eritromicina o tetraciclina por doxiciclina. Porque esto va, o sea, no es bueno y no va a responder en una persona bien a estos tratamientos. Y bueno, siguiente. Ya, ahora sí, mi compañero. Ya, gracias María Isabel. Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. A continuación voy a hablarles sobre los inhibidores de la bomba de protones. Entre este grupo de fármacos, el primero es el omeprazol y luego fueron surgiendo los demás fármacos como el lansoprazol, el esomeprazol. Antes de explicar la farmacodinámica y la farmacocinética de los inhibidores de la bomba de protones, voy a mencionar la fisiología de la secreción de ácido clorhídrico, continuando con la explicación que dio María Isabel al comienzo, ¿no?
Nosotros conocemos que tenemos las glándulas oxínticas en la mucosa gástrica, cuyas glándulas contienen a las células parietales gástricas, productoras de ácido clorhídrico. Las células parietales tienen que, a través de ósmosis, agua en todo el citoplasma, ¿no? Ese agua se disocia, se hidroliza en protones y en hidróxido. En la membrana celular que está observando hacia la luz del canalículo, existe una enzima, la enzima de hidrógeno potasio adenosintrifosfatasa. A través de esa enzima, a través de esa bomba, se bombean protones hacia la luz del canalículo y se obtienen iones potasio como producto del bombeo. Producto de la hidrólisis del agua entre protones e hidróxido, la acumulación de hidróxido con la posterior formación de dióxido de carbono por todo el metabolismo celular y que también viene a través de la circulación sanguínea, se forma bicarbonato. El bicarbonato es enviado hacia la luz del intersticio y es intercambiado por iones cloro, ¿sí? Por iones cloro. El cloro, a través de ósmosis, ingresa a la luz del canalículo. Y tanto el cloro como los protones como el hidrógeno van a formar ese ácido clorhídrico. De tal manera que la vía final para la formación de ácido clorhídrico consiste en esta enzima, en esta bomba, la bomba de protones. Entonces, este grupo de fármacos, los inhibidores de la bomba de protones, van a tener la acción de actuar en esa vía final de la producción del ácido clorhídrico. Básicamente son profármacos, es decir, son fármacos que necesitan ser metabolizados para que sean activados, que están formulados con una cubierta entérica resistente al ácido. Cuando este fármaco ingresa por vía oral, generalmente, se distribuye por el tracto digestivo y llega al duodeno. En el duodeno este fármaco se absorbe, ¿sí? Se absorbe y luego se transporta hacia los canalículos de la célula gástrica parietal. En el canalículo este fármaco actúa a nivel del canalículo con unos residuos de cisteína de la subunidad de la bomba de hidrógeno potasio, adenosintrifosfatasa o bomba de protones, de tal manera que inhibe de manera irreversible el bombeo de protones hacia la luz del canalículo, ¿sí? Es importante mencionar que se inhibe de manera irreversible porque nosotros tenemos en cuenta que estos inhibidores de la bomba de protones tienen una semivida plasmática de 1.5, 2, 3 horas, ¿no? Pero al inhibir de forma irreversible a la enzima que se necesita para que se bombeen protones hacia la luz del canalículo, se va a necesitar sí o sí la generación de nueva enzima para el bombeo de protones hacia la luz del canalículo, de tal manera que el efecto va a durar entre unas 7 u 8 horas, ya que ese es el tiempo en que se demora la restitución de nueva enzima, ¿sí? Los usos terapéuticos que tienen estos inhibidores de la bomba de protones, pues al ser fármacos que van a inhibir esa vía final de la secreción de ácido clorhídrico, son los que se encuentran en una primera opción para tratar esofagitis erosiva, úlcera duodenal, procesos hipersecretores como el síndrome de Zollinger-Ellison, en donde existen gastrinomas secretores de ácido de gastrina, que posteriormente estimulan la secreción de ácido clorhídrico, y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos inhibidores de la bomba de protones disminuyen el riesgo de hemorragias por las úlceras debido al ácido acetilsalicílico u otros AINES. Como nosotros conocemos, los AINES inhiben a la ciclooxigenasa y la ciclooxigenasa produce las prostaglandinas y las prostaglandinas protegen la mucosa gástrica, ¿no? Estos inhibidores de la bomba de protones son los fármacos que se utilizan para primera opción en estos casos. También tienen tienen mayor capacidad curativa para las úlceras pépticas a diferencia que los antihistamínicos 2, ¿sí?
Y con respecto a la farmacocinética, son fármacos que generalmente se administran por vía oral, pero algunos fármacos presentan, se administran por vía parental, por vía intravenosa en este caso. Sus metabolitos se excretan por la orina y por las heces. Y con respecto a los efectos adversos, específicamente se menciona que el omeprazol, dentro de todo este grupo de inhibidores de la bomba de protones, inhibe el metabolismo de la warfarina, la fenitoína, el diazepam y la ciclosporina. También hay interferencia con el clopidogrel, ¿sí? Y como este fármaco inhibe la secreción de ácido clorhídrico, el pH que vamos a obtener en el estómago será un poco más elevado del que normalmente debería haber. La vitamina B12 se reabsorbe en un pH muy bajo. Entonces, quizás la inhibición de ácido clorhídrico a través de estos IBP podrían reducir los niveles de absorción de vitamina B12. Asimismo, una medida protectora para que no haya colonización de bacterias y tal es el pH bajo que hay en la mucosa gástrica. Entonces, quizás utilizar algún IBP podría aumentar las bacterias gástricas viables, ¿no? De hecho, se han evidenciado casos de diarrea y colitis específicamente por Clostridium difficile, ¿sí? Aunque también puede haber interferencia de otras bacterias. Y eso ha sido todo. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Ahora hablemos un poco sobre las prostaglandinas. Ya, está bien. Bueno. Tenemos que la mucosa gastrointestinal va a ser aquella la que se encarga de lo que es sintetizar varias prostaglandinas, pero hablemos de la E y la F, que son las más principales. La prostaglandina E2 va a ser aquella que va a secretar el ácido clorhídrico y aparte también va a estimular lo que es la secreción de moco y el bicarbonato como una especie de un efecto protector. ¿Ya? Es así como cuando esas están ausentes, estas prostaglandinas, va a haber lo que es un gran papel en curso en lo que es en la patogenia de las úlceras pépticas. Existen, algunos inhibidores de la bomba de protones y el misoprostol, el cual es un análogo de la prostaglandina E1, que se van a usar en lo que es en la prevención de las úlceras gástricas inducidas principalmente por AINE. ¿Ya? Aunque, es menos eficaz que lo que es el uso de los antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones para tratar lo que son úlceras pépticas. Un tratamiento agudo, exactamente. Bueno. Tenemos que esta acción citoprotectora de lo que es el misoprostol solo se va a dar cuando sean dosis altas, ¿ya? Porque solo aquí se va a encargar de reducir lo que es la secreción de ácido gástrico, ¿ya? Tenemos que esta tiene un promedio de vida muy corto, es aproximadamente de unos 30 minutos y es por eso de que se administra varias veces al día, aproximadamente unas 3 a unas 4 veces al día. Tenemos que, se va a excretar por la orina, pero esto no significa que es un impedimento para hacer algún tipo de modificación en la dosis, no va a ser necesario en los pacientes aún así tengan insuficiencia renal. Este misoprostol, la administración de este no va a ser usual, al menos que tengamos que el paciente o esté en tratamiento con AINE o también tenga la presencia de algún riesgo de una úlcera gástrica, puede ser en ancianos o bien pacientes que de por sí tengan complicaciones ulcerosas. Ahora, este fármaco y otras prostaglandinas van a causar lo que son contracciones uterinas, por lo que no se recomienda en personas embarazadas. Aparte de también tener otros efectos adversos, como lo van a ser la diarrea y las náuseas. Siguiente, por favor. Ahora, los antiácidos. Vamos a tener de que estos van a ser útiles para lo que es tratar la dispepsia, y en sí los trastornos ácidos pépticos. Estos fueron la base del tratamiento hasta que vinieron a formar parte de los antagonistas del receptor H2 y también los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué son estos antiácidos? Estos van a ser prácticamente bases débiles que van a reaccionar con el ácido gástrico y así van a resultar lo que es una sal y agua. Y así van disminuyendo lo que es la acidez gástrica. Tenemos, por ejemplo, como la pepsina, que va a ser inactiva a un pH mayor a 4, y los antiácidos también se van a encargar de lo que es la reducción de su actividad. Ahora, respecto a lo que es a la química de estos antiácidos,
Tenemos que estos van a variar según su composición, según su capacidad para neutralizar el ácido, según su sabor o según su precio, la verdad. Bueno, tenemos que después de comer se van a secretar aproximadamente unos 45 miliequivalentes de ácido clorhídrico, ¿ya? Y tan solo una dosis de 156 miliequivalentes de antiácido, una hora después de haberse alimentado, va a ser capaz de neutralizar el ácido aproximadamente por unas 2 horas. Ahora, la capacidad de un antiácido va a depender bastante de lo que es su rol neutralizador frente al ácido clorhídrico, ¿ya? Y también bastante de que si es que el estómago se encuentra en ese momento lleno o se encuentre bien, bueno, vacío. Esto debido a que la presencia del alimento en el estómago va a retrasar lo que es el vaciado gástrico y también va a prolongar lo que es el tiempo de reacción del antiácido. Ahora, los antiácidos más comunes son las sales de aluminio y las sales de magnesio, teniendo como ejemplo al hidróxido de aluminio, al hidróxido de magnesio. Tenemos que cuando el carbonato cálcico con el ácido clorhídrico se juntan, forman lo que es el dióxido de carbono y también el cloruro de calcio. Bueno, la absorción de lo que es el bicarbonato sódico va a ocasionar también lo que podría ser una alcalosis metabólica transitoria. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a lo que son los usos terapéuticos y los efectos adversos. Estos antiácidos con aluminio, con magnesio, van a ser empleados para lo que es el tratamiento de síntomas de úlcera péptica y también de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Estas sustancias pueden favorecer lo que es la curación de las úlceras duodenales, pero aún así son utilizadas más como un tratamiento de última línea. El carbonato cálcico se utiliza para lo que es, junto al calcio, para tratar lo que es la osteoporosis. Ahora, entre los efectos adversos tenemos que el hidróxido de aluminio provoca lo que es el estreñimiento y el hidróxido de magnesio, en cambio, provoca lo que es la diarrea. Cuando se administran ambos, su función va a ser la de normalizar la función intestinal, más que nada. Lo que es la unión del fosfato junto a los antiácidos con aluminio puede llevar a lo que es en cambio la hipofosfatemia. Bueno, además de ser causante de lo que es la alcalosis sistémica, tenemos que el bicarbonato sódico va a liberar dióxido de carbono por medio de eructos o bien del meteorismo. Ahora, la absorción de lo que son los cationes de antiácidos como de magnesio, de aluminio, de calcio, no van a ser un problema en los pacientes que tengan una función renal normal, pero sí van a representar algún problema en aquellos que presenten alguna afectación renal. El sodio hay que considerarlo bastante en pacientes que padezcan de hipertensión o bien una insuficiencia cardíaca congestiva. Asimismo, también la abundancia del carbonato cálcico con dieta que sea rica en calcio puede llevar en cambio a lo que es una hipercalcemia. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora voy a hablar yo. Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Ahora les voy a hablar sobre los fármacos que estimulan la motilidad gastrointestinal. Siguiente, por favor. Ya, los fármacos que pueden estimular selectivamente la función motora del intestino, es decir, los agentes procinéticos, tienen una utilidad clínica potencial significativa. Los agentes que aumentan las presiones del esfínter esofágico inferior específicamente pueden ser útiles para la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Luego tenemos los medicamentos que van a mejorar el vaciamiento gástrico, que sirven tanto para la gastroparesia y también para la demora en el consumo gástrico postquirúrgico. Los agentes que estimulan el intestino delgado pueden mostrar beneficios para el hilo postoperatorio o también para la pseudoobstrucción intestinal crónica, que vamos a hablarla más adelante. Y finalmente, los agentes que mejoran el tránsito colónico son importantes ya para el tratamiento del estreñimiento. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablando sobre los agentes colinamiméticos, como el betanicol, por ejemplo, estos estimulan los receptores M3 muscarínicos en las células musculares y también a la sinapsis del plexo mientérico. El betanicol se usó hace bastante tiempo para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y también la gastroparesia. Debido a los bastantes efectos colinérgicos y también el advenimiento de los agentes menos tóxicos, actualmente ya no se usa tanto, pero de ahí la neostigmina inhibidora de la acetilcolinesterasa puede mejorar igualmente el vaciamiento gástrico, del intestino delgado y del colon.
También la neostigmina intravenosa se utiliza para tratamiento de pacientes ya hospitalizados con una distensión aguda del intestino grueso, que es conocida como la pseudoobstrucción colónica aguda o también es el síndrome de Ogilvie. Ya la administración de 2 miligramos puede traer como resultado una rápida evacuación colónica de heces en la mayoría de los pacientes y los efectos colinérgicos incluyen salivación excesiva, náuseas, vómitos, diarrea y bradicardia. Siguiente. Ya, ahora hablando sobre la metoclopramida y la domperidona, bueno, estos son antagonistas del receptor D2 de la dopamina. Y dentro del tracto gastrointestinal, la activación de los receptores de dopamina va a inhibir la estimulación del músculo liso colinérgico. Se dice que ese bloqueo de este efecto es el principal mecanismo de acción procinético de estos agentes, los que van a aumentar la amplitud peristáltica esofágica, a su vez elevan la presión del esfínter esofágico inferior y así mejoran el vaciamiento gástrico, pero no tienen un efecto sobre el intestino delgado o la motilidad colónica. La metoclopramida y la domperidona también bloquean los receptores de dopamina D2 en la zona de activación del quimiorreceptor de la médula, específicamente del área postrema, y eso resulta en una como que fuerte acción antiemética y también contra las náuseas, que eso va a hablar mi compañera más adelante. Siguiente. Y en cuanto a sus usos clínicos, bueno, puede ser usado, como les he dicho, para la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Y bueno, estos agentes a veces, se utilizan para esta enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática, pero no son efectivos. Se dice que no son efectivos en pacientes con esofagitis erosiva. Como que, debido a la eficacia y a la seguridad de todos estos agentes antisecretores en el tratamiento de la pirosis, los agentes procinéticos se van a usar principalmente en combinación con agentes antisecretores en pacientes que presentan ya regurgitación o una acidez estomacal refractaria. También se puede usar para el vaciamiento gástrico alterado. Bueno, estos agentes se van a usar ampliamente en el tratamiento de pacientes con retraso en el vaciamiento gástrico, puede ser debido a trastornos postquirúrgicos, como ya sea una vagotomía o una androtomía, y también una gastroparesia diabética. A veces la metoclopramida se administra en pacientes hospitalizados con el fin de promover el avance de los tubos de alimentación nasoentéricos desde el estómago hacia el duodeno. También se puede usar para la dispepsia no ulcerosa. Bueno, en general estos agentes conducen a la mejoría sintomática de pacientes con dispepsia crónica. Para la prevención de vómitos, debido a su fuerte acción antiemética, como les he explicado, la metoclopramida y la domperidona se usan en la prevención y el tratamiento del vómito. Y finalmente también suelen ser usados para la estimulación postparto de la lactancia, que en ocasiones sí se la recomienda como, la domperidona para promover la lactancia postparto. Siguiente. Gracias. En cuanto a los efectos adversos, bueno, los efectos más comunes de metoclopramida involucran al sistema nervioso central. Puede ser inquietud, somnolencia, insomnio, ansiedad y agitación, como he puesto aquí, pero eso ocurre en el 10 al 20% de los pacientes, especialmente ya los pacientes que son mayores. También tenemos los efectos extrapiramidales como distonía, acaticia, que es como que la sensación de inquietud y la tensión interna que que puede estar acompañada de la necesidad de moverse. También se acompaña esto de características parkinsonianas. Y bueno, debido al bloqueo central del receptor de dopamina, esto ocurre como que de forma aguda en 25% de los pacientes que ya están recibiendo ese fármaco como que en dosis altas. Y en 5% de los pacientes que tienen que les prescriben ese fármaco, pero a terapia como que de largo plazo. También la discinesia tardía a veces es ya irreversible y se ha desarrollado en pacientes tratados durante un periodo prolongado con metoclopramida. Por esa razón es que se dice que se debería evitar el uso a largo plazo, a menos que obviamente sea como que súper necesario, especialmente en las personas mayores, como les había mencionado. Y bueno, los niveles elevados de prolactina, causados por la metoclopramida y la domperidona, también podrían causar galactorrea, ginecomastia, impotencia y trastornos menstruales. Y bueno, se dice que la domperidona es muy bien tolerada debido a que no cruza la barrera hematoencefálica, un grado significativo, pero los efectos neuropsiquiátricos y extrapiramidales en verdad son muy raros con este fármaco. Siguiente. Ya, y finalmente en cuanto a los macrólidos, bueno, los antibióticos macrólidos como la eritromicina estimulan ya directamente los receptores de motilina en el músculo liso gastrointestinal y también a su vez promueven la aparición de un complejo motor migratorio. La eritromicina intravenosa, que es la que he colocado aquí, se dice que es beneficiosa en algunos pacientes con gastroparesia. Sin embargo, la tolerancia se desarrolla rápidamente y también se puede usar en pacientes con hemorragia gastrointestinal superior aguda para así promover el vaciamiento gástrico de la sangre antes de una endoscopía, por ejemplo. Siguiente. Ya, gracias. Hola, buen día. Yo soy Soledad Salazar y voy a hablar sobre agentes antieméticos. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces primero vamos a empezar recordando un poco sobre las fuentes de entrada aferente del centro del vómito. Son 4 principalmente. El área postrema, que se encuentra en el extremo caudal del cuarto ventrículo, no está cubierta por la barrera hematocefálica y por eso es susceptible a los estímulos emetógenos. El sistema vestibular, que está compuesto principalmente por la cóclea, el sáculo y utrículo y los canales semicirculares, los nervios vagales y espinales aferentes del gastrotracto intestinal y el sistema nervioso central propiamente. Siguiente, por favor. Ok, estos son los agentes antieméticos, son 8 principalmente, y voy a tocar cada uno individualmente. Siguiente. Ok, empezando con los antagonistas de la serotonina 5H3. Entonces, cuando existe irritación gastrointestinal, se libera serotonina. La serotonina va a estimular a los receptores vagales aferentes que a su vez van a iniciar la cadena de estímulo para desencadenar el vómito. ¿Cuáles son? Entonces, los antagonistas se unen a estos receptores para impedir que se dé el estímulo. ¿Cuáles son estos fármacos? El ondansetrón, el granisetrón, el dolasetrón y el panolosetrón. Aquí, como digo, bloquean el receptor 5H3 en el sistema nervioso central y periférico. Farmacocinética, estos son fármacos de acción prolongada. Los primeros 3 tienen una acción de 4 o 9 horas, mientras que el último es el que tiene más vida media, que es alrededor de 40 horas. Todos experimentan metabolismo hepático y ninguno de estos inhibe la dopamina ni los receptores muscarínicos. Siguiente, por favor. Los usos clínicos. Vamos a notar que todos estos fármacos principalmente se usan para las náuseas y vómitos causadas por la quimioterapia. Y en este caso también las náuseas causadas por operatorios, postoperatorios y radioterapia. Siguiente. Ya. Hablando sobre los efectos adversos. Estos tienen principalmente la constipación, el dolor de cabeza, los mareos, el estreñimiento, constipación, perdón, y producen la prolongación del intervalo QT, conocido como torsades de Pointes, y a su vez también pueden causar síndrome serotoninérgico, que consiste en rigidez, hipertermia, temblor, confusión, especialmente en pacientes que toman estos fármacos en conjunto con otros fármacos serotoninérgicos. Siguiente. Ok, los corticosteroides. Estos son principalmente dexametasona y metilprednisona. Se usan en conjunto con los antagonistas de los receptores 5H3, la fenotiazina, la butirofenona, los cannabinoides y la benzodiazepina para así mejorar la eficacia de estos fármacos. Siguiente. Ok, los antagonistas de la neuroquinina. Los receptores de neuroquinina se encuentran en el área postrema y estos antagonistas bloquean estos receptores. Estos receptores son generalmente estimulados por la sustancia P, que es un neurotransmisor que sirve para el inicio de la respuesta inflamatoria y nociceptiva. Pero entonces estos antagonistas se unen a estos receptores e inhiben esta cadena de reacción. Acaba de recalcar que estos no tienen afinidad por los receptores de serotonina tampoco, ni de dopamina, ni de corticosteroides. Su farmacocinética tienen una vida media, aprepitant tiene una vida media de 12 horas, mientras que netopitant y rolapitant una vida media de 90 a 180 horas. Siguiente. Usos clínicos. Como dije antes, prevención de náuseas y vómitos agudos debido a la quimioterapia. En caso de que haya algún paciente que no tolere la administración oral, puede administrarse fosaprepitant por vía intravenosa 1 hora antes de la quimioterapia. Siguiente. Efectos adversos, el más conocido es que estos pueden inhibir el metabolismo de otros fármacos que son metabolizados por la vía del citocromo P450, también abreviado de esta forma. Siguiente. Ya.
Los agentes antipsicóticos son las fenotiacinas, las butirofenonas y las tienobenzodiazepinas. Ya, las fenotiacinas, estos son mediados por la inhibición de la dopamina y son receptores y de los receptores muscarínicos. Sus propiedades son sedantes, se debe a su actividad antihistamínica. Los más comunes son la clorperacina, son complicados de pronunciar, prometacina y tietiperacina. Las butirofenonas, por otro lado, son el más usado es el droperidol, y este se puede administrar por vía intramuscular o por vía intravenosa. El droperidol se usa también para la sedación endoscópica y quirúrgica. Este también puede prolongar el intervalo QT, creación de torsacequant, y está contraindicado por eso en estos pacientes, en pacientes que generalmente tienden a sufrir la prolongación de este intervalo. Y por último, las tienobenzodiazepinas. Siguiente. Ya, las benzaminas sustituidas son la metroclopramida y la trimetrobenzamida. Ya, estos van a inhibir a los receptores de 2 que también se encuentran en el área postrema, y para su prevención se usan para la prevención, de náuseas y vómitos, y especialmente la metroclopramida se usa por vía oral intravenosa, la trimetrobenzamida por vía oral o también por vía intramuscular. Siguiente. Efectos adversos. Son bastantes. Y incluyen sedación, diarrea, síntomas extrapiramidales, depresión, disquinesia. Incluso se conoce que causa un síndrome llamado síndrome neuroléptico maligno, que no está incluido en la bibliografía, pero lo encontré en fuentes, en la investigación en internet, que incluye rigidez, cambios mentales, rhabdomiolisis y inestabilidad autonómica. Siguiente. Ok, los antihistamínicos H1 y los fármacos anticolinérgicos. Estos se usan para el tratamiento de náuseas causadas por movimiento, es decir, que actúan sobre el sistema vestibular. Estos su uso está limitado generalmente para mareos, para vértigo, sedación, confusión, sequedad de boca, ciclopegía, retención urinaria. Por último, la diosina, también conocido como escopolamina, es uno de los mejores agentes que se usa para la prevención de náuseas por movimiento. Siguiente, por favor. Ya, perdón, eso ya lo mencioné. Siguiente. Ya, y por último, tenemos estos dos, que son las benzodiazepinas, que estos se usan antes del inicio de la quimioterapia para reducir las náuseas y el vómito, y los cannabinoides. Entre estos está el dronabinidol, que es un estimulante del apetito, pero también es utilizado como antiemético. Sin embargo, aún su uso no es tan aceptado. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los antidiarreicos. Primero, empezar diciendo que se dividen en 3 grupos principales, y aparte vamos a tener 2 grupos más adelante. Los 3 principales van a ser los de la antimotilidad, los absorbentes, y los que van a modificar los fluidos y el transporte hidroeléctrico. Dentro de los fármacos antimotilidad, tenemos a estos de aquí, al difenoxilato, a la loperamida y a el oxadolamida. Estos fármacos van a actuar sobre los receptores cannabinoides a nivel del sistema nervioso entérico, como podemos ver en... no puedo señalar aquí. Como pueden ver en la imagen de ahí. Esa no. Ahí están los receptores cannabinoides. Estos receptores cannabinoides, cuando se unen, van a inhibir la liberación de acetilcolina, tal que van a reducir la motilidad y así van a evitar la diarrea. ¿Qué efectos adversos pueden tener estos fármacos? Pueden causar síntomas asociados con precisamente los receptores cannabinoides. Pueden causar somnolencia, calambres, mareos,
Sin embargo, no causan los efectos que causarían a nivel del sistema nervioso central, ya que no suelen atravesar la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿por qué he puesto esa imagen del esfínter de Oddi? El último que tenemos ahí, el eluxalodina, tiene ciertas contraindicaciones. No se lo puede usar en casos de un paciente que tenga una pancreatitis, enfermedades relacionadas al esfínter de Oddi, ya haya tenido alguna colicistotomía previa. ¿Y por qué? Porque puede causar espasmos. Son extremadamente raros, cerca del 1%, pero pueden llegar a pasar. Entonces hay que tener precaución en esos casos. Siguiente diapositiva. Ya, sobre los fármacos absorbentes. Estos son fármacos que van a actuar recubriendo toxinas y microorganismos que puedan estar causando la diarrea. Entre estos tenemos al salicilato de bismuto, a la metilcelulosa y al hidróxido de aluminio. Les he puesto esa imagen más que nada para que lo relacionen con la ozonización, porque estos los van a recubrir. Efectos adversos que pueden tener simplemente pueden estar relacionados con intervención de la absorción de otros materiales o otros nutrientes, digamos, o incluso otros fármacos. Por ejemplo, el aluminio intervendría con la absorción de tetraciclinas, por decir algún ejemplo, porque las tetraciclinas no se pueden tomar junto a metales. Entre los modificadores de los fluidos y transporte hidroeléctrico, solamente vamos a tener uno, que es el silicilato de bismuto. Otra vez, este es un fármaco que pertenece a ambos grupos. Los únicos efectos adversos que puede generar son esa lengua que se pigmenta de una forma muy negruzca y también podría causar heces del mismo color, bastante negras. Siguiente. Luego tenemos a las resinas de unión a sales biliares, entre las que las más importantes son la colestiramida y la colestipol. Ahora, les he puesto un Dr. Mario ahí. ¿Por qué? Porque estos dos fármacos tienen la particularidad de que van a intervenir con la absorción de otros fármacos. Se les van a unir y van a hacer que no puedan ser absorbidos. Cosa que no pasa con el colesevelam. ¿En qué casos se utiliza estos fármacos? Se utilizan en diarreas relacionadas con enfermedades del ilion terminal. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, en el ilion terminal se reabsorben lo que son las sales biliares. Si por algún motivo el paciente tiene alguna enfermedad del ilion terminal, o si no sé, se le infartó esa parte y tuvieron que removérsela quirúrgicamente, no va a poder reabsorberse esas sales biliares. Y esas sales biliares lo que van a causar es una diarrea crónica cada vez que las expulsa. Por tanto, se le aplica estos fármacos para evitar esas diarreas. Efectos adversos que pueden tener van a ser hinchazón, flatulencias, estreñimiento, puede causar impactación de heces fecales. Luego tenemos al octreótido, que podríamos decir que es su propio grupo, es único. Tiene una acción similar a la somatostatina. ¿Qué significa esto? Va a reducir la motilidad, va a reducir la secreción de jugos pancreáticos, va a reducir la secreción de moco al tracto gastrointestinal. Y este va a tener dos vías de administración. Puede ser tanto subcutánea como puede ser intramuscular. La subcutánea se administra todos los días, tendría una duración de 6 a 12 horas más o menos. En cambio, la intramuscular es más prolongada, se administra únicamente una vez al mes. Aquí es importante resaltar algo. Les he puesto dos medidas, ya que dependiendo de la dosificación que se ponga por vía subcutánea, este va a poder aumentar o va a poder reducir la motilidad. Efectos adversos, los más notables son los que les he enumerado ahí.
esteatorrea, cálculos biliares, variaciones de la glucosa, hipotiroidismo y bradicardia. Todos estos relacionados con efectos que también tendrían la somatostatina. Siguiente. Ya, ahora pasando a los laxantes, se van a dividir en los 6 grupos que tenemos ahí. Los irritantes o estimulantes, laxantes formadores de masas, laxantes salinos y osmóticos, los reblandecedores fecales, los lubricantes y los activadores de los canales de cloro. Dentro de los laxantes, irritantes y estimulantes, el primero del que vamos a hablar es el SEN. Este va a ser un compuesto derivado de una planta, va a causar una defecación entre 8 a 10 horas y es bastante útil para tratar estreñimiento relacionado con el consumo de opiáceos. Es por eso que les he puesto así como que droga ahí al ladito. Luego tenemos a los irritantes y estimulantes relacionados con la cena, con la cáscara y con el aloe. Estos van a actuar en un tiempo aproximado de 6 a 12 horas y el único efecto adverso que pueden llegar a tener es pigmentar al tracto digestivo de esta forma tan característica que se denomina melanosis coli. Sí, melanosis coli. Luego tenemos al bisacodilo. El bisacodilo, dependiendo de por qué vía se lo administre, va a variar su tiempo de acción. Vemos que si es por vía oral, va a tardar de 6 a 10 horas, y si es por vía rectal, mediante algún supositorio, únicamente alrededor de 1 hora, de 30 a 60 minutos. Es importante que este bisacodilo no se administre ni con leche, ni con bloqueadores histaminérgicos, tampoco con inhibidores de la bomba de protones, y es por eso que se los he encerrado en esa cosita. Efectos adversos que puede tener, únicamente de resaltar calambres. Puede generar calambres y atonía. El aceite de ricino digamos que es un profármaco. Una vez entre al tracto gastrointestinal, se va a transformar en un ácido, el ácido reseniloico. Y les he puesto ahí una imagen de una mujer embarazada porque es importante que este fármaco no se administre a mujeres embarazadas porque puede ser causa de contracciones uterinas con un consecuente aborto espontáneo. Bueno, no sería aborto espontáneo, aborto inducido. Siguiente. Luego tenemos a los laxantes formadores de masa. Estos, bueno, tenemos un montón. Ahí solamente les he enumerado a los 3. 2 de los que ponía el libro y uno más que yo conocía, porque realmente hay un montón. La metilcelulosa, el policarbofilo y el plantaben. Todos estos van a ser derivados de frutas y verduras, van a componerse de coloides hidrófilos, y lo que van a hacer es que van a retener y van a absorber más agua hacia el intestino, tal que van a generar una solución más o menos gelatinosa, bastante blanda, que va a actuar en forma de masa precisamente para estimular el peristaltismo intestinal. A su vez, el arrastre del agua va a suavizar las heces y va a hacer que sea mucho más fácil defecar. Luego tenemos a los laxantes osmóticos, salinos y azúcares y osmóticos. Dentro de los que son salinos tenemos al citrato de magnesio, al sulfato de magnesio, al fosfato sódico y al hidróxido de magnesio. Los efectos, todos estos van a actuar de la misma forma, son osmóticos. Los efectos adversos que pueden tener son relacionados con los mismos iones que van a llevar estos laxantes. Podrían causar, bueno, los que llevan el magnesio pueden causar una hipermagnesemia, que es muy importante tener en cuenta en el caso de que
tengamos un paciente con insuficiencia renal, o también no se puede depender por un largo periodo de estos fármacos, por lo mismo, porque el magnesio se elimina por el riñón y a la larga puede generar una insuficiencia renal. En cuanto al fosfato sódico, también puede causar una elevación del fósforo en sangre, una hiperfosfatemia. Lo mismo con la parte sódica, una hiperfosfatemia asociada a una hipernatremia. Todos estos se relacionan con movimientos iónicos y también pueden generar arritmias en base a esto mismo. Luego tenemos a los azúcares no absorbibles, que van a ser el sorbitol y a la celulosa. Estos no van a poder ser digeridos por nuestro propio organismo. Entonces van a arrastrar agua hacia el intestino por ósmosis. Sin embargo, estos sí pueden ser digeridos por microbiota propia del intestino y se asocia esto mismo a sus efectos adversos, podríamos decir, que van a ser la aparición de flatulencia, de pedos. Luego tenemos al polientilenglicol. Este se usa más que nada para limpiezas del intestino, del colon, previos a una colonoscopía. Siguiente, y no tiene efectos adversos. Luego tenemos a los reblandecedores fecales. Tenemos al docusato sódico, al docusato de calcio y al docusato de potasio. Su efecto adverso. ¿Cuál era su efecto adverso? Ay, se me fue el efecto adverso. Ni con la imagen me acuerdo. Ya hago memoria y lo digo. En cuanto a los laxantes lubricantes, tenemos a la parafina líquida, a los supositorios de glucemia y al docusato. Los efectos adversos que pueden causar estos laxantes lubricantes pueden ser en base a la forma de administración. En concreto, la parafina líquida y el docusato, que pueden tomarse por vía oral en caso de que no se beban en una posición adecuada, podrían ingresar a la tráquea y causarían una neumonía lipídica. Por eso es que les he puesto una radiografía de una neumonía lipídica ahí, como pueden ver. ¿Qué más? La siguiente. Tenemos a los activadores de los canales de cloruro. Estos tienen dos grupos. Tenemos al grupo que va a actuar sobre los canales de cloruro tipo 2, que va a ser la lubiprostatona. Lo que va a hacer es que va a aumentar la secreción de cloro hacia el tracto gastrointestinal, con un consecuente arrastre de iones sodio, y eso a su vez va a arrastrar agua, tal que va a empezar a secretar más líquido hacia la luz. Y luego tenemos a los que actúan mediante la vía del GMP cíclico. Tenemos a la linaclotida y a la plecanalida. Efectos adversos que van a tener en cuanto a los primeros, a los que actúan directamente sobre los canales de cloro tipo 2, vamos a tener náuseas. Y a los que actúan mediante la vía del GMP cíclico, tenemos diarreas. Por último, tenemos a los antagonistas de los receptores opiáceos. Estos actuaban por los receptores mu opiáceos, los van a bloquear, tal que van a evitar el estreñimiento, pero van a conservar las acciones analgésicas que tienen los opiáceos. Estos en concreto se utilizan más que nada para
pacientes, pacientes que tienen alguna terapia del dolor. En concreto, la metilnaltrexona se utiliza en pacientes con terapia del dolor, con alguna enfermedad grave. El albimopam, más que nada, se utiliza para pacientes que acaben de salir de algún proceso quirúrgico, y se lo va a utilizar para reducir el tiempo de hilo posquirúrgico. ¿Puedes volver a la anterior, la que me faltó decir algo? Reblandecedores fecales. Ya, estos actúan mediante emulsificación de las heces, básicamente haciéndolos mucho más líquidos y que puedan tener un paso más fácil, por así decirlo. No deben tomarse junto a parafina debido al potencial de absorción de esta. Ese es el único efecto adverso, y esa era la imagen que tenía, y esa es una mano que está cerca de una parafina. Una solución bastante oleosa, digamos. Eso era todo. Gracias. Bueno, prácticamente se tomaron, casi me terminan todo el tema de gastrointestinal. Podría decirse que se adelantaron a una clase más, ¿ya? Pero no importa. Igual la siguiente clase tocaremos el tema para recordar, ya que no podemos adelantarnos tanto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Tienen alguna consulta o duda? ¿Sí me escuchan? Sí, yo lo escucho. Ya. Bueno, el tema de hoy era la parte de farmacología gastrointestinal, de la parte de lo que es la secreción, ¿ya? Lo que son los antiácidos, ¿ya? Más en esa parte era la clase de hoy, ¿ya? Pero se me adelantaron. Igual hay que tocar el tema de fármacos gastrointestinales, más que todo lo que es la motilidad, ¿ya? En donde vamos a hablar qué sistemas intervienen, tanto el simpático como el parasimpático, ya que esta parte de lo que es el sistema nervioso autónomo lo vamos a ver más adelante. Hubiera sido bueno que primero ver la parte de farmacología del sistema nervioso autónomo, para y después ya a ir en lo que es la farmacología gastrointestinal,
Pero bueno, entonces para la siguiente clase vamos a ver nuevamente lo que es motilidad intestinal, antieméticos, ¿ya? Y que ya el siguiente grupo vaya preparando lo que toca, creo que toca antiparasitarios. No, la siguiente clase vamos a ver todo lo que es la clasificación, ¿ya? Indicaciones terapéuticas de laxantes, antidiarreicos y qué fármacos vamos a utilizar, ¿ya? Para el tratamiento del síndrome de intestino irritable, ¿ya? O enfermedad inflamatoria intestinal, también lo que es la enfermedad de Crohn, ¿ya? ¿Qué fármacos vamos a utilizar? ¿Ya? Esa sería la siguiente clase. ¿Ok? Y vamos a explicar un poco de esto de la acción de la inervación del sistema nervioso autónomo, tanto del simpático como parasimpático, pero a nivel gastrointestinal, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el uno y qué es lo que hace el otro? ¿Ya? ¿Qué tipos de receptores actúan? ¿Ya? Y eso, ¿ya? ¿Ok? Está bien, doctor. Listo. Entonces, para la próxima, los grupos, cuando se los mande a exponer o a preparar temas, siempre vayan al sílabo, ¿ya? Y revisen cuál es el tema, de dónde a dónde hay que tocar los temas para la exposición, ¿ya? Igual, muy buena presentación, solo que me tocaron todo el tema de gastrointestinal, que lo teníamos que dar en 2 clases. ¿Ya? Igual lo vamos a repetir, ¿ok? Listo, doctor. Ya. Bueno, entonces nos vemos más luego para la práctica, para tratar algunos puntos de pronto que tengan alguna duda y vamos a ver unos 3 casos clínicos sobre gastrointestinal. Listo, doctor. Hasta ¿Sí? luego. Allá, déjenme la lista. Vamos a ver quién faltó.